Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente, tenemos que analizar nuevamente, lamentablemente tenemos que analizar nuevamente el sistema previsional, porque en los últimos días se conoció un documento técnico del Fondo Monetario Internacional que tiene la siguiente característica: es un informe técnico que, digamos, es responsabilidad de los autores de ese documento, pero tiene la peculiaridad, de que fue presentado con grandes elogios por el número 2 del Fondo Monetario Internacional, el que le sigue a Christine Lagarde. Y al hacerle los elogios, dijo que era un documento buenísimo, que debía ser aplicado en todas partes del mundo, y justamente ese documento hace una referencia hacia Argentina y Brasil, y allí el Fondo Monetario Internacional dice que hay que bajar la relación entre el haber y el salario. Como ustedes saben, cuando alguien se jubila, se hace el cálculo y en general, tiempos atrás era el famoso 82%, luego hubo algunos fallos diciendo de que como mínimo tenía que ser el 70% del salario último de los últimos años actualizado del trabajador, y acá directamente el Fondo Monetario Internacional lo que está diciendo es que hay que bajar esa jubilación que le correspondería al trabajador al momento del cese laboral a menos del 50%. Y lo sugiere, lo recomienda, lo afirma para el caso tanto de la Argentina y de Brasil. Estamos con el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. Miguel Fernández Pastor fue director del Centro Iberoamericano de la Seguridad Social, es abogado, también es muy conocido porque fue el que presentó ese reclamo judicial que le dio sanción favorable la Cámara de la Seguridad Social, objetando la fórmula previsional que cambió el gobierno con el voto del Congreso en diciembre del año pasado y que ha sido totalmente negativo, confirmado totalmente negativo para los jubilados, porque han perdido prácticamente en relación a septiembre del 2015, que fue la última vez que se modificó con la anterior fórmula. En este lapso de 15 meses los jubilados han perdido más o menos unos 25 puntos de caída del haber previsional. Fernández Pastor, gracias por compartir este verano caluroso, pero aparentemente viene bastante caluroso para los jubilados en función de que el FMI hoy es el rector de la política económica. El gobierno prácticamente es un rehén del FMI, porque el que hoy financia con estos préstamos y esta deuda al gobierno es justamente el Fondo Monetario Internacional. Si el gobierno le dice que no le da los dólares, con lo cual lo tiene agarrado, digamos, del cuello para hacer una expresión anatómica más elegante. Sí, yo tengo la impresión que es una relación entre el gobierno y el FMI de amor y odio, ¿no? Un poco de amor porque hay reformas que quiere hacer y odio porque se las imponen, pero en definitiva... Pero porque el gobierno no estaría convencido de una reforma como la está planteando el FMI. No, yo creo que está convencido y lo utiliza el FMI como argumento para aplicarla. Por eso digo que hay amor y odio. Claro, que el lobo, viene el lobo, claro, hagamos esto porque si no el lobo nos come a todos. Nos come a todos. Entonces, con ese argumento pueden ir metiendo la reforma. Que esto que hoy el Fondo Monetario Internacional, porque le prestó plata a Argentina, ocurra, no es nuevo, porque ya con la ley de reparación histórica sabíamos que empezábamos a recorrer este camino, ¿no? Y el cambio de la fórmula. Después vinieron las recomendaciones del artículo 4, que vinieron en noviembre del 2016, y después el cambio de la fórmula. Claro, hay que decirle a los televidentes que el cambio de fórmula fue recomendado, entre comillas, por el Fondo Monetario Internacional en el informe que menciona el doctor Fernández Pastor en el año 2016. Así es. Ahí ellos dijeron, cambien la fórmula, y ustedes vieron que la cambiaron. Pero hay un hecho muy interesante, que tanto las recomendaciones del 2016 como estas nuevas recomendaciones se fundan en un trabajo técnico hecho por el propio
Fondo Monetario Internacional, trucho digo yo, porque es falso la conclusión a la que llega, donde dice que la tasa de sustitución en Argentina es el 72%, cosa que es absolutamente falso y que solo se podría dar en algunos casos excepcionales por la importancia que puede tener en un haber muy bajo la PBU. Entonces, O si aportó 45 años. O se aportó 45 años, o se aportó más todavía de 45 años y aportó parte antes del 93 y parte después del 93. Entonces, bueno, si uno utiliza el ejemplo excepcional para decir que es la regla, claro, llega a una conclusión falsa. Esto es lo que hizo el Fondo Monetario Internacional en noviembre del 2016, cuando hace aquellas recomendaciones, y eso es lo que vuelve a hacer el Fondo Monetario Internacional en este momento. Lo cierto es que parte del trabajo sucio que le pide el Fondo Monetario Internacional fue hecho con el cambio de la fórmula de movilidad, porque allí, como vos bien recordarás, le aplica para actualizar el haber de los jubilados 70% RIPTE, 70% inflación, 30% RIPTE, la famosa fórmula Pichetto, mientras que a los trabajadores activos para actualizar el primer haber les aplica directamente RIPTE. Esto ya significa una baja del 20%. Sí, y además se comieron un trimestre entero. Y además se comieron un trimestre. Que eran 8 puntos. Eran casi 9,2. ¿Cuánto? 9,2. Bueno, 9,2%. Sí. O sea, casi una caída ya solamente brutal. Por comerse 3 meses ahí, Se comieron 10%. Casi 10%. Así que esto que el Fondo Monetario Internacional dice ahora que pase, ya pasó en parte. Insisto, ya se perdió el 20%. Por lo tanto, la tasa de sustitución hoy en la Argentina, en términos reales, está en el 48%. No está en el 72% ni está en el 60% como era cuando el gobierno asumió. Está en el 48%, que por ahí no se da generalizado para todos. Sí, es en promedio. Pero en promedio da más o menos eso. Muy bien, ¿y qué quiere entonces? ¿Bajarlo todavía más? En mi opinión, y conociendo los bueyes con que uno hará, creo que el objeto del Fondo Monetario Internacional es llevar esta tasa de sustitución abajo del 35%. Pero, Pastor, 35% para que la gente entienda lo siguiente. Significa que si yo gano 20.000 pesos, me voy a jubilar con 7.000. Con la mínima. Con la mínima. Bueno, pero si gano 30.000... Se va a jubilar con 10.000 pesos. 10.000 pesos, o sea que voy a Es un estar ahí. tercio. Claro, pero entonces mi nivel de vida se derrumba, bueno, porque, no olvidemos, porque el que se jubiló está pensando, como los que tenemos más edad, en el famoso 82% móvil. Claro. O sea, del 82 bajamos a la mitad. Pero lo interesante es el por qué. Porque el objeto de llegar abajo del 35% tiene que ver con la propuesta final o el objeto final, que es la privatización del sistema previsional. Y cualquier técnico que trabaje en esto sabe que un régimen de capitalización individual puede pagar una tasa del 37, 38% sin tener problemas, como paga en Chile. Está bien, pero pasa lo siguiente, a mí me descuentan el 11%, sí. Y después de descontarme el 11%, yo tengo que de mi salario sacar otro 10% para ir a un seguro privado. Así es. Y bueno, entonces del salario no me queda nada. Yo tengo la interpretación o tengo la visión, y creo que ese va a ser el camino que va a recorrer el gobierno, de que en vez de crear las viejas AFJP, como las conocimos en aquel momento, va a utilizar como AFJP ayornadas, por decirlo de alguna manera, los seguros de retiro que dan los bancos. Por supuesto que esto es mucho peor que las AFJP, porque las AFJP tenían control del Estado, los fondos quedaban en el Banco Nación, no se podían sacar. Acá si quiebra un banco, quiebra el jubilado atrás de él. Yo invito a la gente que piense cuántos bancos tienen más de 50 años de vida, saque el Banco Nación y saque el Banco Provincia, y cuántos le quedan, ¿no? Y a nivel internacional. Y a nivel internacional, y en el tema de las fusiones y las quiebras, y que voy y que vengo, lo cierto es que el riesgo es altísimo. Claro, pero de todas maneras, aún así, un trabajador que ya le descuentan el 11% de jubilación, después tiene el 6% para obra social, salud, etcétera. Si encima después tiene que poner otro 10% de su bolsillo... Yo creo que el camino va a ser... Para ese trabajador no hay alternativa privada. No, pero para el trabajador común, no, claro.
para el trabajador que vos explicabas originariamente de los 30.000 pesos para abajo, no hay No, alternativa. no, por eso puede ser para una élite Por supuesto. de es para la élite. ejecutivos, de supervisores. Efectivamente, lo que en la jerga le llaman la crema de la leche. Exactamente. La crema de la leche, es decir, los que quedan muy Ahora, arriba en la escala ¿qué salarial. viabilidad tiene esto? Porque esto requeriría pasar por el Parlamento. En mi opinión, mirá, yo voy a dar un ejemplo que creo que es terminante. En la Argentina, hace un año y pico, se bajó la tasa de sustitución al 20%. Yo pregunto si los chicos que están de camarógrafo o alguien que está mirando el programa sabía que esto había pasado. Y sin embargo bajó el 20%. No, la gente sabe, y fue la gran La gente oposición que tuvo contra el cambio de la fórmula. Pero la fórmula para los jubilados. Para los ya Yo estoy hablando de los que todavía no se jubilaron. Ajá. Si saben que su jubilación Para el futura, activo, para el activo. Si son conscientes que ya se van a jubilar con el 50% de lo que cobran. O menos del 50% de lo que cobran. Y pasó inadvertido. Y de eso nadie habla y está. Es más, yo he participado en encuentros con muchísimos profesionales en la materia que cuando yo les digo que bajó esto, me miran como diciendo, está loco este hombre, ¿no? Sí, efectivamente esto pasó en la Argentina y nadie se dio cuenta. Porque fue tan fuerte el debate sobre los jubilados que se olvidaron de debatir el tema de los activos. El tema de los activos. Por eso yo siempre le digo a la CGT o a los representantes gremiales, tienen que ocuparse de esto porque este es un problema de futuro. Y además bueno, pero tienen que ocuparse. Están de vacaciones. Están de vacaciones. Están de vacaciones. Algunos, otros como siempre no. Y vacaciones hasta marzo, abril. Por eso. Y como siempre hay algunos que sí y otros que no. Pero además, yo quiero dar una prueba que también es irrefutable, en mi opinión, que es que este gobierno ha hecho ingentes esfuerzos y además los ha expresado de esta manera en su voluntad de ingresar a la OCDE. A la OCDE, sí. A la OCDE. Todo el tiempo lo dicen, lo Sí, la piden. organización. Bueno, en la OCDE, para que los que te oigan lo sepan, hay 2 países latinoamericanos incorporados, que son México y Chile. Los 2 tienen régimen de capitalización individual y los 2 pagan las jubilaciones más bajas de América Latina. Y eso hay que tenerlo en consideración, porque esa es una prueba absolutamente elocuente. 30 segundos. Salió ese fallo favorable que usted impulsó contra el cambio de la fórmula, diciendo de que era inconstitucional aplicar en forma retroactiva la fórmula porque era un perjuicio contra los jubilados. Fallo de segunda instancia. Eso está en la Corte. Así es. ¿La Corte tiene fecha para tratar el tema? No, la Corte se llama Corte justamente porque puede hacer lo que se le da la gana. Lamentablemente no tiene fecha. Sí tuvo fecha para resolver el fallo blanco, sí puso fecha para resolver el tema de las ganancias y probablemente el tema más surrealista de los últimos tiempos, que es la apertura del tope, que es que una persona que aportó el tope, pero ese tope hoy actualizado es superior al tope jubilatorio, quieren abrirlo. Esto es la ruptura del sistema de solidaridad más absoluta. Pero no tiene fecha. Pero no tiene fecha, ni pareciera a los miembros de la Corte o a los cortesanos, como suele llamársele, voluntad de tratar este tema, que lo tienen ahí arriba del escritorio, ¿no? Es un problema de opción. Lógico. Es decir, entre abrir el tope para el 1% de los jubilados y resolver el problema para 18 millones de beneficiarios de la Seguridad Social, pareciera ser que para ellos es más importante ese 1% que los 18 millones de jubilados. Fernández Pastor, muchas gracias. Esta es la realidad jubilatoria previsional de la Seguridad Social en la Argentina. Aquí hablamos en forma clara, con todos los números precisos y con toda la fundamentación. Esperemos que los que nos están viendo y sobre todo más arriba tomen en cuenta todo lo que se está señalando en este programa. Muchas gracias.